Esta fotografía se tomó el 25 de abril de 1977, sobre la cubierta de un pesquero japonés frente a Nueva Zelanda. Aquello que cuelga de la grúa volvió al mar ese mismo día. Nadie lo ha vuelto a ver. Vas a ver 7 imágenes como esta. Ninguna se ha explicado del todo, y la última es la que casi nadie consigue olvidar. Porque desde que existe la cámara, algunos monstruos han llegado a dejar una prueba, y esa prueba casi siempre desaparece. Número 7. El monstruo de Montauk. Imagina una playa de Long Island un sábado de julio, con la gente buscando dónde sentarse, y en la orilla algo que nadie sabe nombrar. El 12 de julio de 2008, Jenna Hewitt paseaba por la playa de Ditch Plains, en Montauk, con 3 amigas. Cerca del restaurante Surfside, encontraron un cadáver del tamaño de un perro grande. No tenía pelo. La piel era lisa y correosa. Las cuencas de los ojos estaban vacías. Y en lugar de hocico, aquella cosa parecía tener un pico. Hewitt hizo una fotografía, una sola. El periódico local la publicó el 23 de julio bajo un titular de broma. 6 días después, la recogió una web de Nueva York y la imagen dio la vuelta al mundo en cuestión de horas. Montauk está a pocos kilómetros de Plum Island, un laboratorio federal de enfermedades animales, y eso bastó para que la teoría se escribiera sola. La respuesta científica llegó pronto y fue mucho más sencilla. El paleontólogo Darren Neich analizó la imagen y señaló 3 cosas: la dentadura, el perfil del cráneo y esos dedos largos y articulados. Era un mapache. El agua le había arrancado el pelo y la carne de la cara, y lo que parecía un pico eran los huesos del morro al descubierto. La foto que ves es lo único que queda, porque el cuerpo desapareció. Un vecino se lo llevó a un descampado detrás de su casa, y cuando la prensa fue a buscarlo, ya no estaba. Nadie tomó una muestra. Nadie hizo una prueba de ADN. La explicación más razonable del mundo nunca se pudo confirmar sobre el propio animal. Ese cuerpo se esfumó antes de que nadie pudiera tocarlo. En el caso siguiente ocurrió justo al revés. La criatura se marchó por su propio pie, y lo único que llegó a la policía fue un sobre. Número 6. El simio de Miaka. Imagina una casa aislada en el condado de Sarasota, en Florida, junto al río Miaka. Es de noche. En el porche trasero hay una cesta de manzanas. Y en el bosque alguien está haciendo un ruido hondo, como un golpe sordo, una y otra vez. El 29 de diciembre de 2000, la oficina del sheriff del condado recibió un sobre sin remitente. Dentro había 2 fotografías y una carta escrita por una mujer que no daba su nombre. Empezaba así: encuentren adjuntas unas fotos que he tomado. Mi marido cree que es un orangután. ¿A alguien se le ha perdido un orangután? Contaba que llevaba 3 noches robándole manzanas del porche, que la tercera salió a mirar y le disparó el flash, que aquello se quedó paralizado un instante y se metió en la maleza, que calculaba 2 metros, encogido, y que tenía nietos jugando detrás de la casa. Las 2 fotos son de las imágenes más discutidas de la criptozoología estadounidense. Un primate grande, oscuro, con los ojos devueltos por el flash, medio metido entre las palmeras. El criptozoólogo Loren Coleman las hizo públicas y consiguió rastrear los negativos hasta un laboratorio de revelado de Sarasota. Ahí se acabó la pista. Nadie ha identificado nunca a la mujer que las tomó, ni la casa, ni el bosque exacto. La explicación más probable es también la más aburrida: alguien con un disfraz. Puede ser, pero han pasado 25 años. Ese disfraz no ha aparecido nunca y nadie ha reclamado la broma. Así que la pregunta sigue abierta. ¿Fue un montaje que le salió perfecto a un desconocido? ¿O hay algo caminando por los pantanos de Florida a lo que todavía no hemos puesto nombre? Una carta anónima, unas fotos y un remitente que se desvanece. 6 años después, a 8.000 kilómetros de allí, alguien repitió el gesto exacto, en otro idioma. Número 5. El Nahuelito. Imagina la redacción de un periódico pequeño en Bariloche, en la Patagonia Argentina. Entra un señor, deja un sobre en recepción y se marcha antes de que nadie pueda preguntarle nada. Era abril de 2006. Dentro del sobre había 3 fotografías y una nota de 3 líneas. Decía: no es un tronco de formas caprichosas, no es una ola. El Nahuelito mostró la cara. Y debajo, Lago Nahuel Huapi, sábado 15 de abril, 9 de la mañana. No doy mis datos para evitarme futuras molestias. En las imágenes se ve un cuerpo largo y oscuro, semisumergido, como una serpiente enorme cerca de la costa. El Nahuelito no era nuevo. En 1910, un empleado llamado George Garrett
dijo haber visto en ese mismo lago un animal cuya parte visible medía entre 5 y 7 metros. La historia llegó al director del Zoo de Buenos Aires, Clemente Onelli, que llegó a organizar una expedición para cazar un plesiosaurio patagónico. No encontró nada. En 1960 la Armada Argentina persiguió durante 18 días un objeto sumergido en el lago y terminó perdiéndolo en el radar. Y aquí hay que ser honestos. El Nahuel Huapi es un lago glaciar. Se formó decenas de millones de años después de que se extinguieran los plesiosaurios. Sea lo que fotografió aquel hombre, un reptil marino del Mesozoico no era. El diario pidió una opinión técnica sobre las imágenes. Nadie llegó a analizarlas a fondo, porque no había negativo, ni cámara, ni testigo, ni autor. Una fotografía sin autor tiene una propiedad incómoda. No se puede desmentir, pero tampoco se puede defender. El siguiente caso sí tenía cuerpo. Un cuerpo de verdad, con dientes, que acabó en el congelador de un rancho de Texas. Número 4. El chupacabras de cuero. Imagina abrir el gallinero por la mañana y encontrarte las gallinas muertas, enteras, sin una sola herida visible más allá de 2 agujeros. Phyllis Canyon llevaba años perdiendo animales en su rancho de cuero, en el condado de DeWitt, Texas. Unos 26. En julio de 2007, ella y sus vecinos encontraron en 4 días 3 cadáveres en la carretera que pasa junto a su propiedad, unos 18 kilos cada uno, sin pelo, la piel gris azulada, las orejas enormes, los colmillos largos. Y Canyon hizo algo que casi nadie hace en estas historias: guardó la cabeza en el congelador y la mandó a analizar. La fotografía que ves es de finales de agosto de aquel año. Sale ella sujetando la cabeza con las 2 manos, mirando a cámara. Es la imagen que convirtió al chupacabras en noticia mundial por segunda vez en su historia. Los biólogos de la Universidad Estatal de Texas fueron los primeros en responder. Mike Forstner lo dijo sin rodeos. La secuencia de ADN es prácticamente idéntica a la de un coyote. El chupacabras de cuero es un coyote de Texas. Canyon no se conformó y pagó más pruebas. El Laboratorio de Genética Veterinaria de la Universidad de California en Davis afinó el resultado: por línea materna, coyote; por línea paterna, lobo mexicano, un híbrido; y la falta de pelo casi con toda seguridad, sarna avanzada. Aquí sí hay respuesta. Aquí sí hubo cuerpo, laboratorio y resultado. Y precisamente por eso este caso importa, porque enseña lo que pasa cuando el cadáver no desaparece. Los otros 6 no tuvieron esa suerte. Llevas 3. Y las 3 que quedan no las hizo un vecino con una cámara desechable. Las tomaron científicos, marineros y un cirujano de Londres. Son las 3 que más lejos llegaron, y las 3 que más daño hicieron. Número 3. El hombre de hielo de Minnesota. Imagina pagar 25 centavos en una feria de ganado de Chicago para asomarte a un ataúd refrigerado. Dentro, atrapado en un bloque de hielo de más de 1 tonelada, hay un cuerpo peludo de 1,80 m con forma de hombre. Era 1968. El expositor se llamaba Frank Hansen, un piloto retirado que paseaba aquello por centros comerciales y ferias de todo el país bajo el nombre de la criatura siberiana. Decía que el verdadero dueño era un millonario californiano sin nombre. Entre los visitantes había un estudiante de zoología, Terry Callen. Callen no se lo tomó a broma. Escribió a 2 de los zoólogos más conocidos del momento, el estadounidense Ivan Sanderson y el belga Bernard Heuvelmans. El 17 de diciembre de 1968, los 2 se plantaron en la granja de Hansen, en Rolling Stone, Minnesota. Pasaron 3 días dentro de un remolque, colgando focos sobre el cristal, dibujando lo que se veía a través del hielo: un varón, un brazo roto, un ojo fuera de su órbita, y lo que parecía un orificio de bala en la cabeza. Los 2 salieron convencidos. Heuvelmans llegó a publicar una descripción formal y a darle un nombre científico. Entonces se metió el Smithsonian. En marzo de 1969 pidieron permiso para examinarlo y hacerle radiografías. Hansen se negó por carta. El dueño se había llevado el ejemplar original, no volvería a exhibirse nunca, y lo que enseñaría a partir de entonces sería una réplica. El primatólogo John Napier tiró del hilo y encontró el rastro del encargo. Hansen había mandado fabricar la figura a una empresa de la costa oeste en 1967, un año antes de todo. Y llega el detalle que nadie esperaba. En febrero de 2013, el hombre de hielo apareció en eBay por $20.000, vendido exactamente como lo que era:
una atracción de feria falsa. Lo compró el dueño de un museo de rarezas de Austin, Texas, donde sigue expuesto hoy. A diferencia del monstruo de Montauk, este cuerpo sí volvió, 45 años después, y con la etiqueta del precio puesta. Lo único que nadie ha cerrado del todo es si lo que Sanderson y Haubelmans miraron aquel diciembre es exactamente lo mismo que hoy se expone en Austin. Pero el del siguiente número no volvió. De él solo quedan 5 fotografías y un puñado de fibras. Número 2. La criatura del Zuiyo Maru. Imagina estar pescando caballa a 300 metros de profundidad y notar que la red pesa demasiado. El 25 de abril de 1977, el pesquero japonés Zuiyo Maru faenaba a unas 30 millas al este de Christchurch, en Nueva Zelanda. Cuando la grúa levantó la red sobre cubierta, la tripulación se quedó callada. Colgaba de allí un animal de 10 metros y casi 1.800 kilos, con un cuello larguísimo, una cabeza pequeña y 4 aletas. A bordo iba Michihiko Yano, jefe de producción y biólogo de formación. Yano pidió prestada una cámara y sacó 5 fotografías. Midió el cuerpo y arrancó 42 fibras córneas de una de las aletas delanteras. Fue lo único que se salvó. El capitán, Akira Tanaka, dio la orden de devolverlo al mar. Aquella cosa se estaba deshaciendo y olía tan mal que amenazaba con estropear toda la carga de caballa. Las fotos se presentaron en Tokio en julio de aquel año. Japón se volvió loco. Se habló abiertamente de un plesiosaurio vivo. Se llegó a emitir un sello conmemorativo. 42 fibras y 5 fotografías eran, de pronto, la mayor noticia zoológica del siglo. El análisis de aminoácidos de aquellas fibras encontró elastoidina, una proteína de tiburón, y los ictiólogos explicaron el resto. Cuando un tiburón peregrino se descompone, lo primero que se cae es la mandíbula inferior, después las branquias y las aletas dorsal y caudal. Lo que queda flotando es un cráneo pequeño al final de una columna larguísima, un cuello que nunca existió. Es exactamente la misma silueta que creímos ver en un lago de la Patagonia. La misma trampa, 2 veces, en 2 océanos distintos. Pero la fotografía de plesiosaurio que más ha viajado por el mundo no se tomó en el Pacífico. Se tomó en un lago de Escocia, 43 años antes. Y detrás de ella hay un hombre humillado que quiso vengarse de un periódico. Número 1. La fotografía del cirujano. Imagina una superficie de agua completamente lisa y saliendo de ella un cuello fino y una cabeza pequeña. Nada más. Sin orilla, sin escala, sin nada con lo que comparar. Probablemente sea la fotografía más reproducida de la historia de lo inexplicable. El Daily Mail la publicó el 21 de abril de 1934. La firmaba, a regañadientes, un ginecólogo londinense llamado Robert Kenneth Wilson. Wilson nunca quiso que la imagen llevara su nombre, y durante décadas se la conoció simplemente como la fotografía del cirujano. Esa discreción fue justamente lo que la hizo creíble. Un médico respetable no miente, pero la historia empieza antes, y empieza con otro hombre. En diciembre de 1933, el propio Daily Mail había contratado a un cazador famoso, Marmaduke Wetherell, para encontrar al monstruo. Wetherell volvió con huellas gigantescas en la orilla. El Museo de Historia Natural dictaminó que estaban hechas con una pata de hipopótamo disecada, de esas que entonces se vendían como paragüeros. El periódico lo dejó en ridículo delante de todo el país. Su hijastro recordaría años después la frase que dijo entonces: «Muy bien, les daremos su monstruo». Christian Sparling era modelista profesional. Construyó un cuello y una cabeza de unos 30 centímetros con madera plástica y los montó sobre la torreta de un submarino de juguete comprado en unos grandes almacenes de Richmond, con plomo en la quilla para que no volcara. Lo fotografiaron en una orilla tranquila del lago Ness. Y después buscaron a alguien con la reputación suficiente para poner la cara. Todo esto salió a la luz 60 años más tarde. Un investigador, David Martin, encontró un recorte olvidado de 1975 en el que el hijo de Wetherell ya confesaba el montaje. Junto a Alastair Boyd siguió el rastro hasta Christian Sparling, que tenía 90 años. Poco antes de morir, en 1993, Sparling lo contó todo. La noticia dio la vuelta al mundo en marzo de 1994. Y aquí está lo más extraño de todo. Alastair Boyd, el hombre que desmontó la fotografía más famosa del lago Ness, cree que hay algo en ese lago. Él mismo dijo haber visto un animal grande en 1979. Destruyó la prueba falsa precisamente porque le estorbaba. Esa es la fotografía.
real, revelada en 1934, publicada en un periódico de verdad. Lo único falso era lo que salía dentro de ella. 7 fotografías. Un mapache, un desconocido con disfraz o sin él, un tronco que nadie analizó, un coyote sarnoso, una figura de goma, un tiburón podrido y un juguete de 30 centímetros. Y aún así, ninguna de las 7 es del todo mentira. Todas se tomaron. Todas existen. Lo que falló no fue la cámara, fue lo que quisimos ver dentro de ella. Y cuando por fin llegó alguien a comprobarlo, en casi todos los casos, el cuerpo ya no estaba. Dime en los comentarios cuál de las 7 te ha parecido más difícil de explicar. Los leo todos. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Y YouTube cree que te va a encantar el vídeo que aparece en pantalla. Haz clic antes de que también desaparezca.